Listo, entonces empezamos la grabación. Estamos iniciando ya nuestras clases de Preuniversitario FITS High Quality. Un gusto tenerlos presentes, tanto a Kevin, está también Mayrita, está José y está nuestra invitada Guadalupe. En esta clase estamos haciendo un análisis con respecto a el examen de acceso a la educación superior que se nos viene tanto para febrero, esperamos que sea en febrero, no sabemos si será enero o febrero, pero por ahí va a ser la fecha del próximo examen para los que van a dar, como por ejemplo Kevin y Mayra, que van a dar en febrero, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces por ahí van a dar el examen, y también para José y Guadalupe, que me parece que van a dar en junio del próximo año. Entonces, bueno, si Guadalupe va a dar en enero, pues, o en enero o en febrero, ya lo iremos viendo. Entonces, justamente eso es lo que estamos viendo. Esperamos que no haya, como les dije en un inicio, esperamos que no haya muchos cambios en este próximo examen. Y si no hay cambios, seguimos con las mismas temáticas, y es justamente eso lo que estamos analizando. El día de ayer tuvieron clases con el profe Cristian, que está encargado del área de matemáticas y de física, que recuerden que está en ciencias, pero es un área también de las ciencias exactas. Entonces, por eso se va a encargar él. Voy a trabajar con ustedes el área de lengua y de sociales. Mi nombre es Fernando, soy el profesor Fernando. Pueden seguirme en Facebook, así que hoy día los invito a que me manden una solicitud de amistad, no hay problema. Siempre estoy publicando cosas en Facebook muy interesantes. O en Instagram también me pueden seguir como Fer Moreano, en Facebook como Fernando Moreano. Y ¿cuál más? También estoy en Twitter, que pueden ustedes también seguirme a través de, me parece que estoy como Fer Moreano también, me parece que está, así que pueden hacerlo. Listo, con el fin de que, por ejemplo, ayer publiqué que ya está en este momento las notas que acaban de, hoy día estamos 20, mañana salen las notas las notas definitivas de postulación del examen, del último que se dio en el 17 y 18 de septiembre, para que los chicos empiecen a postular. Entonces, eso ya lo publiqué, ya, o sea, sale algo en la CNCID y yo ya está bajado y lo subí en mi Facebook personal para que los chicos que me vayan siguiendo, a veces no siguen a las redes oficiales de la CNCID o de cualquier institución, y cualquier información con respecto a universidades siempre les estoy dando para que ustedes puedan, para que lo tengan presente. Muy bien, entonces desde ahí empezamos. Sigamos entonces con lo que tiene que ver con el temario. Listo. Entonces, hasta el momento no hay preguntas. Estábamos viendo un poco sobre historia. Recordemos que nuestro primer grupo temático tiene que ver con los orígenes y las primeras culturas de la humanidad. Entonces, cuando hablamos del tópico historia, vamos a ver qué es la historia, quiénes han definido la historia, cuál es su método, cuáles son sus corrientes. Como les digo, hay formas de pensamiento de la historia. Por ejemplo, ¿por qué la historia siempre es de los vencedores y no de los vencidos? ¿Sí? Y desde ahí nace la historiografía. Entonces, estas dos ciencias serán vistas a la par. Ahora, hay algunas cuestiones que hay que analizar también, que se nos están escapando, como por ejemplo, la prehistoria, que nace desde que aparecen los primeros homínidos y termina cuando empieza la escritura, es decir, cuando empieza el ser humano a redactar, ¿sí? Y fueron los sumerios, de los cuales tenemos el vestigio más antiguo. Recuerden que eso no significa que no hayan habido otros, significa que sencillamente no se han podido conservar a lo largo del tiempo. Pero los sumerios fueron muy pilas y empezaron a escribir en tablillas de arcilla y luego las pusieron en el horno, y eso quedó como un ladrillo, y gracias al clima seco de la región mesopotámica se pudieron conservar hasta el día de hoy. Y desde ahí, hace unos 3.500 años antes de que naciera Jesucito, Jesús el Cristo, ahí empezó la escritura. Entonces, durante todo ese periodo que aparecen los primeros vestigios de los seres humanos, hasta el momento en el que los seres humanos empiezan a redactar, a hacer su propia escritura, se le llama prehistoria. Entonces, a todo ese momento, a todo ese gran elemento histórico que es... que nace con nuestros antepasados de los seres humanos, que son los homínidos, ¿sí? Se genera un larguísimo periodo de la aparición de estos primeros seres humanos llamado paleolítico. Luego pasamos como que le dimos paso a una nueva versión de ser humano más moderno, que se llama ese periodo mesolítico. Y por último tenemos un periodo ya de formación y de dominio de lo que llamamos el ser humano moderno, el Homo sapiens, que se desarrolla en un periodo que se llama neolítico, ¿sí? Litos, recuerde que litos
litos es piedra y en este caso paleo no significa palo, por si acaso algunos piensen que significa palo, pero no. Paleo es sencillamente antiguo, entonces cuando hablamos de paleo y de litos es piedra antigua, meso que es intermedio, proceso, entonces es el intermedio de la piedra, y luego tenemos el neo que significa nuevo, litos que significa piedra, es la piedra nueva. Entonces todo ese periodo no hay que descuidarnos, hay que conocer datos interesantes, porque a pesar de que no te preguntan cosas específicas sobre el periodo prehistórico de la humanidad, sí hay nociones a través de lecturas que se te presentan que tú debes ir respondiendo. Entonces, todo eso tenemos que irlo viendo. Entonces, esta clase es introductoria, tiene la función de darnos una idea un poco clara de por dónde vamos a seguir, e incluso ya les mandé un link en el que ustedes ya pueden crear la cuenta para que ingresen a la plataforma y puedan tener acceso a las preguntas. Entonces, por ejemplo, hoy no hay tarea, pero la próxima clase la va a haber. ¿Cuáles son las tareas en historia y en lengua? Para mí es importante que usted resuma a mano, a través de un ordenador gráfico, toda la información que yo le doy. Por eso es importante que usted no esté en un lugar muy cómodo, como por ejemplo recostado horizontalmente en la cama. Que esté sentado, coja anotaciones, o bueno, puede ver usted luego el video, aunque le tocará perder esas 2 horas de tiempo, nuevamente viendo el video, para resumir a mano, a través de un ordenador gráfico, llámese cualquier, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un mentefacto, un mapa mental, cualquier ordenador gráfico, usted resuma las ideas, luego le toma una fotografía, le reduce de tamaño a 100 megas y lo sube en mi plataforma para poderle revisar que usted hizo el trabajo. Aparte de eso, yo le pongo micropruebas para que usted me diga lo mismo y me responda lo mismo que yo le acabo de enseñar en esta clase. Hoy no hay nada, tranquilos, estamos suavito, esta semana va a ser suavito, la próxima semana vamos a machacar hasta más no poder, así que deben estar ustedes muy pendientes, muy pilas, porque sí les voy a sacar mucho, o sea, voy a explotarlos mucho intelectualmente para que den el máximo, para que puedan ustedes rendir un examen satisfactorio. Y ustedes mismos se sienten que están aprendiendo, que es la parte más importante. Entonces recuerden, ustedes tienen mi número, pueden contactarse conmigo cuando lo deseen, claro, por supuesto respetando los momentos que también tengo en familia, y desde ahí yo les podré ir contestando cualquier inquietud. Recuerden que a mí me tienen 24/7, ¿sí? Entonces, pero habrá momentos en que no les contesto porque estoy un poquito ocupado. Puedo estar haciendo cualquier otra actividad o en clases también. Entonces, eso deberán ustedes comprender que a veces los visteo, pero luego les respondo. Listo. Entonces vamos ahora a la parte, dice, el protagonismo de la mujer en tiempos históricos. Esta es una imposición, bueno, no una imposición, es una influencia del movimiento feminista. ¿Por qué? Porque se ha pensado que dentro de los parámetros históricos, las mujeres han tenido poco protagonismo, o la historia las ha ido dejando de lado, a pesar de que han tenido una importancia vital. Me parece muy buena la idea de introducir como un carácter tópico específico cuál ha sido el protagonismo, ¿sí? A pesar de que no es tan necesario, pero si lo tenemos que analizar, lo veremos y veremos a las grandes mujeres de la historia, tanto dentro del periodo paleo, neo y mesolítico, o sea, toda esa prehistoria, el periodo histórico en la formación de las grandes civilizaciones de la humanidad. Estamos hablando, por ejemplo, de las civilizaciones mesopotámicas como los acadios, caldeos, sumerios, babilónicos, egipcios, y luego pasamos a los imperios, ¿no? Por ejemplo, el imperio egipcio, luego el imperio griego, el imperio persa, también el imperio romano, y luego pasamos a la Edad Media, en donde también la mujer tiene un rol, tiene un protagonismo, y de ahí pasamos ya a las revoluciones liberales, como la Revolución Francesa, las revoluciones americanas por independencia. Todo eso lo tendremos que ir viendo durante este proceso y veremos cuál será el protagonismo de la mujer. Y aquí también en el Ecuador, ¿cuál ha sido ese protagonismo? Entonces eso es lo que iremos viendo.
Aparte de eso, también tendremos los aportes de de las culturas antiguas, es decir, ¿qué nos han dejado como legado estas civilizaciones? Estamos hablando de las grandes civilizaciones antiguas que acabo de mencionar, las mesopotámicas, Egipto, Roma, etcétera, ¿no? Entonces eso, listo. Ahora vamos a una parte importante en los orígenes y las primeras culturas de la humanidad, que es Grecia y su influencia, ¿sí? Grecia y su influencia son fundamentales porque casi todo lo que pensamos, es decir, nuestra forma de pensar y de vivir nace de la cultura helénica, de la cultura griega. Nuestro modelo de pensamiento nace de la lógica aristotélica, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer Kevin, ¿sí? Usted se compromete con una chica, bueno, no se compromete, usted le escribe por WhatsApp y ella le dice, sí, salgamos, se conocen, pasan bonito y se hacen novios, ¿sí? Todo está bien, todo es sinceridad y todo es apertura y de repente ella oculta su celular. ¿Sí? Recibe una llamada y no contesta frente a usted, sino que se va por atrás y ya no quiere contestar frente a usted. Se le desaparece los domingos, no aparece, no contesta, ¿sí? Se apaga el celular. José, contéstame, ¿qué está pasando en la relación de Kevin? ¿Qué supones? O ¿Qué sea se te viene a la mente? que ya está, me está engañándoles. Así de simple. O sea, Esa está lógica ocultando algo. Esa lógica es una lógica aristotélica, es una lógica de pensamiento que dice, premisa 1, le puso contraseña al celular. Premisa 2, no contesta frente a mí. Premisa 3, se desaparece. Por ende, la conclusión lógica es que me está engañando. A eso se le llama lógica aristotélica. Y eso lo aprendimos de los griegos, ¿sí? Por eso es importante analizar a esta cultura que nos dejó un legado de pensamiento impresionante, ¿sí? Nuestra forma de vivir, nuestra moral, ¿sí? Hasta nuestra moral. Cómo actuamos desde la perspectiva moral está definida por la cultura griega. Entonces, por eso tenemos que verlo. Ahora vamos a una nueva etapa. Entonces, vemos toda la antigüedad y de ahí pasamos a la Edad Media y la modernidad. A ver, aquí quiero ser específico. Vamos a analizar a la Edad Media y la modernidad desde la perspectiva europea y el impacto que tuvo en América. Nada más. ¿Por qué? Porque no analizamos a Medio Oriente, no analizamos a el subcontinente indio y no analizamos a el Extremo Oriente. Estamos analizando a todas las culturas asiáticas. No las analizamos porque no han sido una influencia representativa para nosotros, por ese motivo. No porque no sean importantes, a pesar de que ellos han logrado avances muy significativos, para nosotros no han sido tan influyentes. No es que significa que no hayan sido importantes, han sido importantes, pero no nos han influido tan drásticamente. Por ejemplo, la conquista de los españoles a América es una cosa que nos ha afectado, pero por ejemplo, que los asiáticos hayan inventado el primer sismógrafo, no nos afecta. O sea, no nos ha dado como que, wow, qué bestia, nos cambió la vida. No, o sea, son culturas de allá. Listo, entonces ahí vamos a ver. Y vamos a ver una cosa interesante, que es el papel de la Iglesia Católica. Sí, ojo con esto. Algunos dirán, pero yo soy evangélico y ¿qué hago estudiando esa vaina? Yo soy testigo de Jehová, yo soy lo que sea, yo soy ateo. ¿Por qué tengo que estudiar a la Iglesia Católica? Porque esto me permite saber la forma en cómo la Iglesia ha influenciado, incluso ha protegido la cultura a lo largo de la historia. Sin la Iglesia no podríamos hablar hoy de Aristóteles. Sin la Iglesia no podríamos hablar de la cultura romana. Sin la Iglesia no se habrían conservado las grandes o generado las grandes obras artísticas y arquitectónicas. Por tal motivo, el estudio de la Iglesia es sumamente importante. ¿Cuál ha sido su papel? ¿Cómo ha ido fortaleciendo a la cultura y también cómo la ha ido, perdón la expresión, pero la ha ido fregando enormemente? Iba a decir otra palabra, pero recuerdo que estoy grabando y no tengo que ser tan imprudente, ¿no?
Listo, vamos. Cuando no grabe, ahí sí se me salen unas palabrotas. Tal vez sea por mi educación, que fue una educación muy a los jalones en la cultura española, que son muy mal hablados, y por eso tal vez se me sale alguna palabra grotesca, fuerte, que en los sensibles oídos latinoamericanos causa estupor y asombro. Entonces si alguna vez se me sale un exabrupto muy fuerte, una palabra muy dura, sepan disculparme y me lo dicen por interno. Profe, dijo tal palabra que no me di cuenta. ¿Sí? Listo. De ahí vamos a pasar al Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Es abandonar a la pesada influencia de la Iglesia y su hermetismo, es decir, que se cerró demasiado. Su influencia fue muy fuerte, es como esas novias tóxicas, más o menos. La Iglesia fue como una novia tóxica, de la cual ya había que liberarse, ¿no? Justamente es eso el Renacimiento. Esa posibilidad de empezar a explorar más allá de lo que piensa la Iglesia, más allá de Dios, bueno, no más allá de Dios, estoy hablando de más allá del pensamiento centrado en Dios. Y nos volcamos a un pensamiento más humano, sobre las necesidades más humanas, sobre los sentimientos humanos. Entonces, de eso se trata el Renacimiento, ya lo veremos. Y de ahí pasamos a un acontecimiento trascendental, porque sin eso, las revoluciones y la independencia de las colonias españolas en América no hubiese sido posible. Estoy hablando de la Revolución Francesa. Sus ideales, libertad, fraternidad, igualdad de los seres humanos, permitieron que hubiesen estos levantamientos en Latinoamérica. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, quien toma las ideas de la Ilustración venidas de la Revolución Francesa es nuestro ícono histórico, el señor Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Eugenio Javier de Santa Cruz y Espejo, el señor Eugenio Espejo, no sé si se acuerden de él. Guadalupe, ¿estás o no estás? Guadalupe, ¿estás presente o no estás presente? Cuéntame. Profe, aquí estoy. Listo, muy bien. Cuéntame, ¿qué sabes del señor Eugenio de Santa Cruz y Espejo? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas ese nombre? La verdad no me acuerdo. Bueno, no importa. Vamos a ver, José, ¿qué se te viene a la mente? ¿Alguien sabe, dato curioso, alguien sabe cómo se llamaba realmente en la primera partida de nacimiento que tuvo, en la primera partida de bautizo? La primera partida de bautizo, ¿cómo se llamaba realmente Eugenio de Santa Cruz y Espejo? Porque Creo que tenía 3 nombres y era Francisco, Javier, Eugenio. Bueno, sí, 3 nombres tiene, Francisco, Javier, Eugenio, de Santa Cruz y Espejo. Ese es el nombre completo. Pero hay un nombre antes porque ese es un nombre criollo. ¿Qué significa criollo? Que era un nombre que le permitía como que enrolarse en la sociedad de los españoles nacidos en América. ¿Sí? Porque recordemos que Eugenio Espejo tiene una madre española y tiene un padre indígena. El padre se llamaba José Chusic y él tomó un nombre. ¿Alguien sabe como dato curioso cuál era el nombre? ¿Qué nombre le pusieron? ¿Nadie? Manuel Chusic. Manuel Chusic. Así se llamaba Eugenio Espejo. Manuel Chusic. Dato curioso, pero van a preguntarse, ¿pero por qué se puso nombre Eugenio, Francisco, Javier de Santa Cruz y Espejo? ¿Por qué? Porque ese nombre le permitía desenvolverse y estudiar, porque recordemos que Eugenio Espejo siguió la primaria, siguió los estudios de las artes liberales, o sea, gramática, aritmética, literatura, etcétera, y siguió la universidad y se tituló 3 veces en la universidad, como filósofo, como médico y también ¿Perdón? Historiador. No, eso ya fue como que su hobby. Ese es su oficio, no es su profesión, ¿no? Se graduó como filósofo, como médico y también se licenció como abogado. ¿Sí? Tuvo 3 profesiones el caballero. Y aparte de eso, le hacía de bibliotecario.
Aparte de eso, le hacía de escritor, porque hasta se fundó el primer periódico a nivel de Latinoamérica y a nivel ecuatoriano, ¿sí? Fundó el periódico Primicias de la Cultura de Quito, por ejemplo, ¿no? Entonces, Eugenio Espejo es un personaje muy prolífico, pero este señor estaba invadido de las ideas de la Revolución Francesa, ¿sí? Que proponían que habíamos estado en una especie de infantilismo religioso, que la religión era todo para nosotros, y proponía que la mejor forma de crecer, de llegar a la adultez del espíritu humano, era a través del conocimiento. Precisamente por eso es que se desarrollan las universidades, y también Eugenio Espejo también estudia muchísimo, y estudia por su intelecto, su capacidad, y porque sabía que era la única forma de tener un verdadero protagonismo. Sin Eugenio Espejo no se hubiese dado el primer grito de independencia, que es un grito de independencia que no favorece mucho a los indios, o a los mestizos, o a los negros. Favorece más a la clase de los criollos, que son, recuerden, descendientes de españoles nacidos en América. Entonces, es eso. Muy bien, entonces después de eso, vamos a ver en Mestizaje y Liberación, en el próximo tema, vamos a ver ya América, a lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Es importante que veamos estos primeros 3 temas, porque entenderemos muchas cosas del pasado y cómo influyeron en nuestros antepasados. Y pasamos de ahí a Mestizaje y Liberación con culturas nativas de América, y también veremos etnias del Ecuador, porque las preguntas están basadas en las etnias del Ecuador. Por ejemplo, los araguros, qué vestimenta, cuál es su gastronomía, etcétera. Instituciones de la conquista, veremos desde las primeras creaciones de la Real Audiencia de Quito, cómo fuimos pasando en las diferentes instituciones, ¿no? Siempre fuimos, en algún momento tuvimos la posición de ser un virreinato, pero no nos llegó el momento. Hay varias cosas. Y cómo también funcionaba el asunto de las instituciones reales de España, ¿no? Aquí en América, porque el rey mandaba a sus representantes, que eran los virreyes, que eran como una especie de rey aquí en América, ¿no? Y cómo desde ahí empieza la jerarquía a ponerse, y que solo los españoles podían ser parte de esa jerarquía. Los españoles nacidos, los descendientes españoles nacidos en América, llamados criollos, ellos no tenían chance de poder ejercer ningún cargo público. Entonces, de ahí viene, ya van a entender cómo se conecta ese asunto de la Revolución Francesa, luego el asunto de la independencia, el primer grito de independencia, y también vamos a ver un poco de las guerras napoleónicas, cómo la conquista de España por parte de Napoleón también permitió el primer grito de independencia, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso vamos a comprenderlo bien. Lo importante es que ustedes comprendan cómo se desenvuelve la historia, porque desde ahí aparecen las conexiones intelectuales que me permiten recordar fechas. Porque es tedioso estudiar la historia desde una perspectiva de, es que el 10 de agosto de 1809. Sí, yo sé que ese es el primer grito de independencia, pero ¿qué pasó? Cuéntame el drama, porque la historia es drama humano, es ver la novela de la humanidad, de cómo se desarrolla. Si a ustedes les gusta alguna novela, serie o demás, sería tedioso ver la serie como si algún amigo te cuenta, en tal capítulo aparece tal cosa. Tedioso, pero si yo veo el drama y veo el sufrimiento, veo el amor, la pasión, la lucha, las amantes de Simón Bolívar, etcétera, si veo eso de carne y hueso, intento experimentarlo en mi mente y revivir esos momentos, el drama humano se me vuelve carne, y la carne se me vuelve conocimiento. Entonces, a eso se le llama aprendizaje significativo. Entonces, eso justamente es lo que vamos a generar con el asunto histórico. Igual con la parte de lengua. Si yo puedo, si por ejemplo, la parte de literatura es hermosa, ¿sí? Porque me permite estudiar cómo el lenguaje, expresado de una manera sublime, bella, elegante, puede ganarme y abrirme puertas, ¿sí? Si yo escribo y redacto bien, es muy probable que en el mundo académico se me abran puertas. Si ustedes recuerden que la academia a mí me permite llegar a los lugares que quiero y luego trabajar en los lugares que quiero.
Muy bien, entonces, luego vamos a ver un poco sobre el asunto de la esclavitud colonial y su herencia en el Chota y Esmeraldas. Como en el caso de las mujeres, la historia también ha ido relegando a algunas minorías, como por ejemplo, los negros. Entonces, los negros y su representación dentro de la historia latinoamericana y especialmente la ecuatoriana, y estamos hablando del Chota y Esmeraldas porque son los asentamientos más grandes de negros. Si han ido a Atacames, ustedes van a ver que hay muchos negros, ¿sí? Están en la provincia de Esmeraldas. Si han ido a Imbabura y han pasado por el Valle del Chota, de donde provienen los grandes futbolistas ecuatorianos de las últimas 2 décadas, también hay muchos negros. Pero se han preguntado, ¿por qué están ahí? ¿Cómo así se quedaron ahí? Claro que usted va a decir, no, pues aquí también yo tengo un vecino que es negro. Sí, pero son minorías. Entonces, queremos ver cómo esas minorías también han ido desarrollándose dentro de la historia ecuatoriana para no dejarlas de lado, para que no sea solo un recurso, sí, es que los negros, ¿sí? Sino que sean algo, una representación intelectual importante. Luego veremos, aquí es donde me gusta y me apasiona estos temas, que es trabajo y sociedad, en donde veremos el feriado bancario, dolarización y migración. O sea, estamos hablando de 1994, con la guerra, verá, ahí comienza todo el feriado bancario, 1994, 95 con la ley de instituciones financieras que les permite a los bancos hacer con la plata de los ahorrantes todo lo que se les dé la gana, sin tener responsabilidad moral, ni financiera, ni legal. Es decir, si usted le pone $10 en el banco, si usted piensa que esos $10 usted los tiene en el banco, ¿sí o no? ¿Piensa o no piensa así? Dígame, por favor, Mayrita, si usted tiene, ¿cuánto tiene en el banco en este momento? Mayrita, ¿cuánto tiene en el banco? A ver, hable. Confiésenos que usted es una mujer pudiente. ¿Cuánto tiene en el banco ahorrado? Hable. No le escucho. A ustedes están que se les hace agua a la boca. A ver, Kevin, hable. ¿Cuánto tiene ahorrado en el banco? Sinceramente, Sinceramente. nada. Nada, listo. José, ¿cuánto tiene ahorrado en el banco? Hable. $10, creo. $10, perfecto. Mayrita, ¿cuánto tiene en el banco? Ninguno también. Nada, no tengo nada. Listo, No. muy bien. Vamos a ver, José dice, tengo $10 en el banco. Guadalupe, ¿cuánto usted tiene ahorrado en el banco? 20. 20 tiene. Es la mujer más pudiente de este grupo. Yo tengo 0 en el banco. Listo. Guadalupe tiene $20 y José tiene 10. Ustedes piensan que tienen ese dinero, ¿sí? ¿Pero lo tienen realmente? No. Ustedes piensan. Ustedes dicen, aquí tengo mi tarjeta, si voy al banco lo saco, ¿sí? Pero ¿qué pasa si les digo que mañana va a salir una ley y ustedes no se enteran? Y esa ley dice que los bancos pueden coger los $10 de José y los $20 de Guadalupe y utilizarlos como ellos quieran. Incluso el dueño del banco puede coger su plata, ir a un casino y decir, voy a probar suerte para ver cómo me va, y si me va bien, les duplico su plata, o les doy un interés, por ejemplo, le deposito 50 centavos más a José y $1 a Guadalupe, si es que gano. Pero si es que pierdo, perdí. Y no me pueden reclamar nada. ¿Les gustaría eso, José? ¿Le gustaría que coja el banquero su plata y se vaya a un casino y la juegue? ¿Qué dice? No, pues, yo mismo. Guadalupe, ¿qué piensa usted? ¿Le gustaría perder sus $20 o ganar $1 por si acaso gana el banquero? Me gustaría ganar. Le gustaría ganar, pero ¿y qué pasa si pierde? ¿Le gustaría que pierda el banquero? Yo creo que no le gustaría perder sus 20. A usted a la final dirá, bueno, son $20 nomás, pero ¿qué pasa si tiene José? No tiene $10, tiene 100,000. Y usted, Guadalupe, no tiene 20, tiene $2 millones. Bueno, no seamos tan... tienen 20,000 y 10,000. ¿Sí? ¿Les gustaría que el banquero coja sus 20,000 y 10,000 y se los rife así? Pues No. eso pasó en el feriado bancario.
los banqueros tuvieron la posibilidad de coger su plata, gastársela como se les dé la gana, solo ponerle la idea de que ellos le van, porque son banqueros, ojo, porque son banqueros y se supone que al ser banqueros van a administrar bien la plata y usted le dice, deposite la plata y aquí va a ganar el 8%, el 15% de interés anual. Usted dice, buenazo, si yo tengo 10,000, en un año la deposito en el banco y voy a ganar $1,500, está bueno. Si tengo 20,000, ganaré $3,000. Si tengo 100,000, y así les fueron ofreciendo. En 1996, la gente vendía sus terrenos, sus carros, sus casas para poner la plata en el banco porque era más rentable ponerla en el banco que tenerla en un terreno. El banco te ofrecía hasta el 30% de interés anual por depositar la plata en el banco. ¿Saben cuál era el secreto? Que en 1999 ya no había plata. ¿Sí? Era como una especie de pirámide. O sea, usted metía la plata esperando ganar y después perdió porque se le robaron toda la plata. A eso se le llamó feriado bancario. Y eso pasó, bueno, eso nos dio paso a que los bancos quebraran. Los banqueros como Isaías, como el Banco de Tungurahua, por ejemplo, aquí en Ambato, y otros bancos, el Filambanco, ¿y cuál más? Otro grande, el Banco del Progreso, ¿sí? Estos bancos hicieron desaparecer de las cuentas nacionales 4.400 millones de dólares. Que significan, si estamos hablando de 1999, a ver, cuando son números muy grandes, como que uno ni idea, ¿no es cierto? Ni idea, ¿qué significa eso? O sea, significaría, por ejemplo, que si ustedes se compran una mansión de 1 millón, porque una mansión, aquí en el Ecuador usted se puede comprar una mansión con $1,000,000, una casota, y un carro, por ejemplo, se compra una casa y un carro, un Lamborghini para los hombres si le ubican, ¿no? Un Maserati, o no sé, el carro más lujoso que ustedes han visto. Un carro y una casa, ahora multiplíquenla por 4.400 casas y carros de lujo. Esos señores se llevaron toda esa plata. ¿Sí? Toda esa plata se llevaron. Y después dijeron, vea, no tenemos plata en el banco, señor Estado, usted pague. ¿Sí? A eso se le llamó feriado bancario. Y no devolvieron esa plata. ¿Dónde están los Isaías? Se llevaron la plata a Miami y la tienen en bancos allá. Y no pueden sacar ese dinero y no devolvieron absolutamente nada. Por ahí les quitaron algunas propiedades, el edificio de Filambanco, algunas cosas que los canales de televisión, TC Televisión, etcétera, pero que no representan los 4.400 millones de dólares que se llevaron de la economía ecuatoriana. Es decir, le robaron a los pobres, a los de clase media, a los de clase alta no, porque se les avisaron para que saquen su plata antes. Pero a los más giles de la sociedad, que somos los pobres y los de clase media, que no nos enteramos de nada, pagamos todo eso. ¿Y saben qué es lo peor? Que después de que se fueron robando la plata, ¿quiénes pagamos? Que ellos se hayan robado la plata, fuimos nosotros. Perdón, ustedes no, ni yo tampoco, fueron mis padres los que pagaron a través de los impuestos y que no se construyeran ni escuelas, ni carreteras, ni centros de salud, ni nada durante una década casi, hasta que llegó el Machi Rafael Correa y empezó a hacer algunas cosas, pero durante ese periodo no se podía hacer nada. ¿Por qué? Porque la plata no existía. Eso dio paso a que nuestra moneda se fuese al caño, ¿sí? Hubo una hiperinflación y pasamos a la dolarización, y por efecto de que hubo aproximadamente un 40% de desempleo en el Ecuador, la gente empezó a migrar. Casi 3 millones de ecuatorianos se fueron de nuestra bella patria a trabajar a los diferentes lugares del mundo, y fueron ellos durante la primera década del 2000 hasta el 2010 que sostuvieron a la economía ecuatoriana a través de sus remesas, ¿sí? Incluso algunos de ustedes deben tener abuelos que se fueron al exterior o padres que se fueron al exterior y que trabajan allá. Entonces, eso es. Entonces, de aquí pasaremos también
a lo que tiene que ver a relaciones entre los ismos y las independencias. Ya vamos a ver, por ejemplo, estamos hablando del marxismo, del capitalismo, a esos ismos nos referimos. Pasaremos estos temas. Como ustedes pueden ver, son muchísimos temas en sociales. Me estoy adentrando demasiado en algunos temas, solo quiero irlos tocando. Vamos a ver en lo que tiene que ver con de ciudadanía y derechos, declaraciones y derechos. Vamos a ver la Carta Universal de los Derechos Humanos, la primera generación de derechos, que son los derechos que nacieron en la Revolución Francesa, y la segunda y la tercera generación de derechos, los derechos humanos ya generados como tal, y algunos documentos filosóficos de los principios de igualdad, porque somos los seres humanos iguales ante la ley. Muy bien, luego pasaremos a democracia moderna, que veremos derechos civiles y representación política, veremos democracias y deliberación pública, consenso y disenso. A ver, ¿a qué nos vamos a referir aquí? Los derechos civiles son los derechos que usted tiene como ciudadano, entre ellos el derecho a la representación política, es decir, ustedes, cuando terminen el bachillerato, incluso podrían ser representantes si fuesen políticos, porque aquí en el Ecuador solo se exige el nivel de haber terminado el bachillerato. También veremos los distintos tipos de democracia, y cuando hablamos de deliberación pública, estamos hablando de la forma en cómo se resuelven los conflictos en una sociedad. Es decir, la forma en cómo, por ejemplo, se presenta un problema ante la autoridad, y esta autoridad vamos a ver, ustedes ya estaban grandecitos cuando fue la consulta del 2019, me parece. ¿Sí? El año pasado, en febrero, tuvimos una consulta popular que era 7 veces sí. ¿Se acuerdan de esa consulta popular? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Qué decía de qué consultaba en la consulta popular? Era... ¿Votaron ustedes? Yo no voté. Sí. No votó usted. ¿Quién votó? ¿Ninguno? ¿Sus papás votaron 7 veces sí? El presidente Lenín Moreno, ¿qué preguntó a los ciudadanos ecuatorianos? No se acuerdan, ¿no? Ya. La consulta iba por ejemplo, si es que la primera pregunta era sobre los violadores de menores de edad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que la sentencia no caduque. ¿Qué significaba eso? Que si usted era un violador de un menor de edad o un abusador y le sentenciaban a 16 años, y si usted se escondía durante 16 años y no le encontraba a la policía, su sentencia caducaba. Lo mismo pasó con Abdalá Bucaram, por ejemplo. Bueno, él no fue un violador de menores, pero su sentencia caducó. Le sentenciaron a 20 años y se fue del país y punto. Y regresó después de 20 años a pedir indemnización. Ahora, esa consulta preguntaba esto, preguntaba si quería, por ejemplo, que las personas que hayan sido presidentes o vicepresidentes o alcaldes ya no puedan reelegirse, nunca más. ¿Sí? Nunca más se pueden reelegir. Ahí ya Correa ya lo sacaron del mapa político. ¿Qué más? Un montón de cosas preguntaron, 7 cosas específicamente, y en esas preguntas se trató de deliberar públicamente algunos asuntos que parecían de trascendental importancia. A eso se le llama deliberación pública. ¿Sí? Consenso y disenso se refiere, antes bien, a la posibilidad de llegar a acuerdos o llegar a razonables desacuerdos. ¿Qué significa eso? Vamos a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Si usted se disgusta con su novia porque, por ejemplo, el uno quiere comer en KFC y el otro quiere comer en las chancrosas de la 13 de abril, ustedes pueden llegar a un acuerdo, a un desacuerdo razonable, a un disenso. Dicen, no. O sea, sencillamente, ya, chévere. Vamos a pie, compramos mis papas en las chancrosas y llevamos hasta el centro y nos compramos un KFC en la Ceballos, si es que viven en Ambato. Si no, el mismo ejemplo para cualquier ciudad, ¿ya? Entonces,
esta es un razonable disenso, es decir, no llegamos a un acuerdo dónde vamos a comer, si es que vamos a comer en el KFC porque yo no tengo plata, o vamos a comer las chancrosas que ya dice eso apesta. Entonces, llegamos al razonable disenso de que tú comes aquí y yo como acá, ¿sí? Consenso sería que los dos lleguemos a un acuerdo de comer en un lugar y que estemos de acuerdo en estas cosas, ¿sí? ¿Sí me expliqué? ¿Sí fue claro lo que dije? ¿Sí o no? Hablen. Sí, dice. Chévere. Sí. Ahora vamos a democracia y la construcción de un Estado plurinacional. A ver, plurinacionalidad, aquí hablaremos de nuestras etnias del Ecuador. Arriba, en nuestros aborígenes, hablaremos de de dónde, o sea, toda la historia de cómo se desarrollaron las primeras culturas americanas. Y acá hablaremos más bien de nuestra tolerancia social, ¿sí? Como sociedad debemos aprender a llevarnos bien. Por ejemplo, ¿qué etnias hay en la provincia de Bolívar, José? ¿Qué etnias nomás tienen ustedes? Cuéntame. ¿Me puede... ¿Qué nacionalidades, qué indígenas están allá? Los de Guanujo, Ya tenemos a los guanujos. ¿Cuáles más? los de Salinas, Que son guarancas, me parece ellos, ¿no? sí, a los de San Miguel que nos dicen chagras, ¿Ya? a los de Chimbo, olleritos, A los chimbos, claro. sí, ¿Cierto? olleritos, Olleritos les dicen. sí, Vea, eso no sabía. Listo, acá en Ambato, a ver, tú eres Kevin de aquí de Ambato. ¿Qué etnias nomás hay acá en Ambato? A ver, los quichuas. Sí, ya, tenemos a los quizapinchas que son quichuas. Sí, está bien, muy bien. ¿Cuál más? Chuta. Los shuars, no. No, pues no hay No, Shuar, hable en los shuars serio. son del oriente, no. No. Aquí en Ambato. Vamos, tenemos a los quichuas de Quizapincha, tenemos a los que viven por Pilagüín, que no son pilagüines. ¿Cómo se podrían llama? ser los de Chaleche, Claro, los de Chaleche, pero no son Es- pilagüines. ¿Cómo se llama Ah. esa etnia? Hay una cooperativa que se llama así. Los churruna. No, son los chibuleos. chibuleos, chibuleos, Los alasacas que están por el sector de Pelileo, ¿sí? Ellos son, incluso ellos son un mitimae. Es decir, el emperador Huayna Cápac los trajo para que culturicen a la región bajo la norma de los incas, ¿sí? Es un mitimae esa población. Por eso son diferentes. Es un mitimae boliviano. O sea, ellos, los alasacas propiamente, son de Bolivia y fueron traídos en la época de Huayna Cápac, ¿sí? Cuando fue la conquista de los incas, y se asentaron aquí. Y bueno, ellos son bastante, si ustedes pueden notar algún momento que vengan a comprar jeans en Pelileo o salgan, pasen por ahí, por Salasaca, van a notar que son muy diferentes a las culturas locales, ¿no? Por ejemplo, también tenemos en la zona linderando con la provincia de Cotopaxi a los panzaleos, quichuas de acá arriba de Quizapincha, los chibuleos, y ellos se parecen en algo, pero los Salasacas son distintos. Muy bien, entonces, bueno, eso es armonía social. Incluso la plurinacionalidad te da el derecho a que en tu comunidad se viva lo que se llama justicia indígena. ¿Se han escuchado eso? Sí. Sí. Entonces, cuando hay una infidelidad, ¿qué hace la comuna para castigar a los infieles? O a los Sí. ladrones. A los ladrones les pegan. Les dan una cueriza, luego les ortigan, luego Ahí les les bañan bañan con con agua agua. fría. ¿Sí? De Eso les acá. hacen. Ah, muy bien. Eso está permitido, pero los indígenas podrán matar a los ladrones, no, quemarlos vivos. O ¿Qué sea, dicen? No, no le dicen, pero algunos lo hacen. no, Sí, una vez, bueno, y no es necesario. no, porque hasta va a ser un bebé. Claro que sí, Mayra, está muy bien. Por derecho no pueden, los pueden Por ajusticiar. derecha. ¿Sí? Por derecho
no pueden hacerlo porque todos los seres humanos en el Ecuador tenemos derecho a la vida. Por eso no los pueden Tenemos matar. derecho a Exacto. la vida. Sí, claro. Ahora, muy bien. Eso es lo que vamos a ver en plurinacionalidad y armonía social. Y vamos al último, que es argumentación y la construcción del discurso lógico oral y escrito, en donde vamos a ver cuestiones que les acabo de comentar, por ejemplo, de silogismos. Vamos a intentar detectar la verdad y la validez de los argumentos. Por ejemplo, el argumento feminista, recientemente hubo una marcha aquí en Ambato, pro aborto. Dice el argumento feminista, que las mujeres deciden sobre su cuerpo y por eso pueden decidir sobre la vida que llevan dentro, que es un feto, y que pueden deshacerse de él en cualquier momento. ¿Es verdad y tiene validez ese argumento? ¿Qué dicen ustedes? Fuerte, ¿no? Fuerte. O sea, las mujeres, según el argumento feminista, tienen derecho a que el Estado les pague el aborto porque ellas tienen el derecho de elegir sobre su cuerpo. Y en ese derecho deciden abortar. Y el Estado tiene que pagar ese aborto y cuidarlas en la salud y toda la cosa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es verdadero ese argumento y es válido ese argumento? ¿Qué dicen? ¡Hablen! No, No, no es válido. ¿Por qué Yo no creo es que no válido, es Maya? Porque, a ver, yo pienso que no, porque el bebé, el feto que está dentro no es parte de ellas. Ya, Está dentro, sí. Es muy como bien. que yo le meta mi dedo a la boca y ella me quiera robar, algo así, me quiera amputar el dedo. O sea, le mastica y lo escupe. Claro. Ya, a ver, cosa importante. ¿Sí? ¿Por qué no es verdadero ese argumento? Primero, no es verdadero porque el individuo que está dentro de su cuerpo, gestándose de su cuerpo, ¿sí? Ojo, ese individuo no es ella, es alguien distinto o algo distinto. ¿Sí? sí, Desde ahí, ella no puede coger y eliminarlo. ¿Por qué? Ese individuo que está dentro, según la Constitución del Ecuador, que respeta los pactos internacionales, como el Pacto de San José, que manifiesta, que reconoce al ser humano desde la concepción. Ojo, no dice, no es ser humano sino hasta la 12ª semana. Dice, es ser humano desde el momento en que tengo un óvulo e ingresa un espermatozoide y sus cromosomas se juntan. Desde ese instante es considerado vida humana. Por lo tanto, esa vida humana que está dentro de ese individuo femenino, gestándose y absorbiendo los nutrientes para convertirse en un ser formado, capaz de sobrevivir en este ambiente fuera del vientre, es un individuo con todos los derechos que tiene cualquier ser humano. El fundamental es la vida. Por eso, ese argumento es falso. ¿Sí se dieron cuenta? Así se rebate un argumento. ¿Ya? Es válido, ya vimos que al no ser verdadero, el argumento carece de validez para poder alcanzar aborto legal y seguro. Para eso, tendríamos que modificar la Constitución y rechazar o salirnos del Pacto de San José sobre el reconocimiento de los derechos de los seres humanos. ¿Ya? ¿Le cachamos la idea? Ya, muy bien, entonces, ahí vamos a ver algo llamado discurso filosófico coherente, porque cuando los discursos carecen de coherencia, usted puede caer fácilmente en las falacias, que son argumentos que parecen verdaderos, pero en realidad son falsos. falacia y paradojas. Exacto. Y también puede caer en algunas paradojas, que eso también ya vamos a ver. Las falacias y las paradojas.
Muy bien, entonces, ese va a ser nuestro recorrido durante todo este proceso. Iremos trabajando de forma asidua, pero persistente. Les recuerdo, y eso voy a estarles jodiendo durante todos estos meses, que les recuerdo que yo no voy a dar ese examen. Les voy a intentar conseguir las mejores preguntas posibles para este examen que se viene. ¿Ya? Ya. Todos los semestres procuro conseguir, pero eso no significa, ojo, que las preguntas que consigan no tengan variantes. 1 y 2, que al darle las preguntas ustedes se confíen. Y 3, que al confiarse y no estudiar bien, ustedes se jalen el examen. Por tal motivo, ustedes deberán procurar estudiar, que su premisa, que su idea, que su motor, su motivación sea adquirir la mayor cantidad de conocimiento y habilidades para que ese examen se les resulte fácil. Y que si por si acaso hay alguna pregunta que se filtra, me ayude, pero que no sea el único recurso intelectual que tenga. Porque después me van a decir, ay, es que profe, usted no me ayudó, es que... No, no, no. Yo ni siquiera, y mal hago cuando les digo, hasta el día del examen les voy a ayudar. Pero sí estoy ahí. Pero recuerden que no me alcanzo para todos y ayudaré a los que avancen. Pero eso no significa que usted dependa exclusivamente de mí, ni del profe Cristian, ni de la profe de ciencias. Así que sáquese esa idea de la cabeza y ahora sí, remánguese bien las mangas de su ropa y vamos a trabajar con ganas, con fuerza, con fe, que nos va a ir excelente, como le he ido a algunos estudiantes que de verdad se pusieron a estudiar. Y los que se confiaron, pues tal vez les fue mal, pero no les fue mal porque el profe no les ayudó. Les fue mal porque se confiaron, por demasiado confiados. Y no quiero que les pase eso. Así que vamos a ponernos a trabajar, vamos a ponernos a estudiar. Próxima clase, recuerden, ya deben estar creadas sus cuentas en la plataforma. En el transcurso de hoy y mañana ya les voy a dar acceso al curso, pero primero déjenme crearlo, ¿sí? Entonces, para darle un poquito, estoy compartiendo con ustedes la pantalla. Ya cuando tengan creada su cuenta, es obligatorio poner sus nombres completos, ¿no? En la parte de arriba, por ejemplo, yo tengo mi nombre aquí. En la zona de perfil que les va a aparecer ahí, ustedes pueden ver que aquí les aparece perfil, ustedes pueden ingresar y rellenar su perfil con los datos que le va a solicitar. Por ejemplo, que ponga su foto, que ponga las cuestiones básicas, ¿no? Por ejemplo, yo pongo la dirección de correo, la ciudad en la que me encuentro, ¿qué más? Aquí puedo editar perfil, puedo coger y puedo poner, por ejemplo, puedo poner mi fotografía, yo tengo una fotografía, puedo poner mis datos generales, puedo poner una descripción por acá, lo que a ustedes les guste y les interese rellenar en el perfil. Muy bien, entonces aquí está. Esta página es muy sencilla de manejar, ¿no? No es muy difícil. Aquí está. La imagen siempre se tarda un poquito, pero ya está cargado todo, ¿no? Por ejemplo, aquí está, a ustedes les va a aparecer simuladores ilimitados en septiembre de 2020 y preuniversitario FITS HQ, curso virtual de la tarde. Ese va a ser el de ustedes, ¿no? Entonces, en el curso virtual de la tarde les va a aparecer dominio social, dominio científico, dominio lingüístico, dominio matemático y abstracto, en el caso de que se presente abstracto en el próximo semestre. Listo, aquí van a aparecer, como ustedes pueden ver, todos tienen organizadores gráficos, ¿no? Todos los temas, ¿no? Esos son los deberes. Luego acá habrá microprácticas que a ustedes les van a permitir practicar sobre preguntas específicas. Así que de eso se trata en este momento, en esto vamos a ir trabajando y hay muchísimo material que ir respondiendo. Así que, por favor, les pido, creen su cuenta y ya les voy a ir dando acceso manual. O sea, yo mismo les voy a dar acceso. Crear la cuenta no les voy a dar creando, eso sí le depende de ustedes. Pero el acceso sí, yo les voy a dar exclusivamente a las personas que pertenecen al curso. Listo, eso sería todo por hoy, chicos. ¿Alguna pregunta antes de retirarnos, antes de ya cerrar las cámaras para poder continuar? Cuéntenme. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Dicen, solo ponemos en Google Preuniversitario FIS nada más. Y ahí el primero que salga. Ahí está. En este momento, espérate, voy a salirme de compartir la pantalla porque después me ven mis cochinadas en WhatsApp. ¿Listo? Entonces aquí está. Voy a compartirles, ahí está el link de la página, ¿sí?
Les acabo de compartir ya el grupo de WhatsApp. Ya, me parece por acá, Guadalupe, te voy a compartir también a ti para que, si deseas, puedes ya crear tu cuenta y practicar, así que no hay problema, ¿sí? Entonces, se me fue la conexión de mi teléfono, pero ya me acabo de conectar. Y ahora sí pueden, ustedes ya les acabo de mandar el link para que puedan... Listo, entonces ustedes ya pueden ir a la plataforma, pueden crear su cuenta y desde ahí empezar a trabajar con lo que se nos viene, ¿no? Listo, entonces ahí está la cuenta. Estos fueron nuestros estudiantes de 1000 puntos, no en este periodo, sino en el periodo de enero. Este periodo yo no saqué estudiantes de 1000 puntos, no les voy a mentir, estudiantes. Este último periodo de septiembre no saqué estudiantes de 1000 puntos, tengo 2 estudiantes con 79 sobre 80, que es bueno, que es muy, muy bueno. Y tengo algunos estudiantes que están en el rango, que serán unos 70 y tantos estudiantes que están en el rango entre 70 y 78, ¿sí? Ese es el rango. Y de ahí hay un montón de estudiantes que están en el rango de 60 a 70, ¿no? Entonces, eso ya depende muchísimo. Este periodo dependió mucho del estudiante. Hubieron muchos cambios de último momento en el examen. Así que, y adicional, me tranquilizo porque en el último periodo de enero ya nos empezaron a ver mucho porque sacamos muchos estudiantes de 1000 puntos. Y preferible, este semestre yo me tranquilicé y dije, bueno, a la de Dios, que les vaya muy bien, no voy a hacer mucho porque tampoco voy a exponerme demasiado para poder sacar los mejores puntajes. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y sacar 79 sobre 80 ya es bastante bueno. Listo, entonces eso, mis queridos chicos, parece que hemos dejado claro alguna cosa, alguna otra duda que tengan, por favor. Nada más. Nada más. Nada más. No. Ya está bien claro No. todo explicado. Listo, chicos. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Pónganle ganas, pónganle ñeque. Recuerden, síganme en las 3 redes sociales básicas, que es Facebook, Twitter e Instagram. Y nos veremos. Pueden comunicarse, ya saben, conmigo al teléfono, al WhatsApp, que ustedes lo manejan. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben, pueden realizarla con toda tranquilidad. Ya iremos haciendo poco a poco también orientación profesional, que les permite, e incluso estarán pilas porque próximamente sacaré unas entrevistas con los decanos de las universidades, de las facultades, como medicina, biotecnología, aquí en la técnica de Ambato sí, es biotecnología, en el SPOCH y otras universidades que nos dieron chance para entrevistarlos, que ellos nos van a hablar de la vocación, nos van a hablar de las carreras, de qué involucra cada carrera, para que ustedes se vayan empapando. Eso es lo que me interesa. ¿Listo? Entonces eso, mañana tienen clases de mate, pónganle ñeque, por favor, quiero que le pongan todo el interés posible, que no vayan a estar ahí que sí, que no, sino yo inmediatamente me comunico con sus representantes, converso con ellos y entre los representantes y yo vamos a estar jode y jode y jode y jode para que saquen un buen resultado. Así que no se aflojen, pilas. Y no me falten a clases, por favor. ¿Ya? Listo, eso es todo. Un fuerte abrazo, chicos. Cuídense mucho. Que les vaya muy bien. Linda noche. Hasta luego, chicos.